nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Pertenecemos al grupo número 5 y vamos a tratar sobre la teoría de las poblaciones y las poblaciones, tanto las paleolíticas como las neolíticas. Nuestro grupo está conformado por... Mi nombre es Fabricio Lozada. Mi nombre es José Macías. Y mi nombre es Marco Landet. La teoría poblacional de Thomas Malthus. En su ensayo sobre el principio de la población, Malthus explicó su famosa teoría poblacional, estableciendo que las personas se reproducen más rápido que los alimentos. En lo esencial, esta teoría tiene dos postulados. El primero dice que la población, cuando no se ve limitada, aumenta en progresión geométrica, en periodos anuales, de tal modo que se dobla cada 25 años. El segundo postulado establece que en las circunstancias más favorables los alimentos no pueden aumentar más que en progresión aritmética por año. De estos dos postulados, Malthus llegó a una conclusión dramática. A menos que se tomaran medidas necesarias, vendría un momento en que los alimentos no alcanzarían para todos. Era evidente que cualquiera fuera el punto de partida dentro de ambas series, tarde o temprano la situación sería insostenible. El freno último del crecimiento de la población sería la escasez de alimentos, lo que llevaría a que la gente simplemente se muriera de hambre y también, por otro lado, a que no tuviera más hijos, dadas las malas condiciones sociales que los esperaban en el futuro. Para evitar llegar a una situación extrema, Malthus sugería que las personas se casaran lo más tarde posible, sin tener relaciones sexuales previstas al matrimonio. Este era el único tipo de control que el autor aceptaba y recomendaba, aunque reconocía que en la práctica podía ser bastante ineficaz, pero como era un moralista en ningún caso era partidario de la autoconcepción ni el aborto como medios para limitar el crecimiento de la población. El resultado de la teoría poblacional sería que la consecuencia de la lucha entre población y oferta de alimentos originaría una economía de subsistencia, donde los salarios nunca subirían más que para una cantidad mínima de alimentos necesarios para nutrirse. Malthus se enfrentó siempre a quienes creían en la necesidad de mejoramiento de las condiciones sociales de los pobres por parte del Estado, ya que, según él, así se fomentaba que aquellos tuvieran más hijos. Es decir, el resultado de ayudar a los pobres sería el incremento de la población, por lo que a la larga se perjudicaría la misma gente que se quería ayudar. A 200 años de enunciada esta teoría, se puede afirmar claramente que la profecía de Malthus fue errónea. Por una parte, pasó por altos diversos frenos al crecimiento de la población, como las modernas técnicas de control de natalidad. Por otra, subestimó el progreso de la tecnología agrícola, pero principalmente las teorías de Malthus tenían errores metodológicos. Por ejemplo, a la conclusión del aumento de la población llegó más bien por intuición, ya que su postulado tiene un escaso resultado empírico. Se basó en estadísticas fiables de la población norteamericana. El segundo postulado sobre el lento crecimiento de los alimentos no estaba respaldado en los hechos, ni siquiera en formas aproximadas como la primera afirmación. Yo les voy a hablar sobre la teoría de la población de Karl Marx. Según Marx, el aumento poblacional debe interpretarse en el contexto del sistema económico capitalista. Un capitalista les ofrece a los trabajadores como salario una pequeña parte de la productividad de la mano de obra, y el capitalista en sí mismo se queda con la mayor parte. El capitalista incorpora cada vez más maquinarias y en consecuencia aumenta la plusvalía de la productividad de la mano de obra, que es recaudada por el capitalista. La plusvalía es la diferencia entre la productividad de los trabajadores y el nivel salarial. Un trabajador recibe una paga menor que el valor de su productividad. Cuando se incorpora maquinaria, en el desempleo aumenta y por consiguiente se genera un ejército de mano de obra, de reservas. En estas circunstancias el nivel salarial desciende aún más. Los padres con escasos recursos no pueden criar adecuadamente a sus hijos y una gran parte de la población se convierte prácticamente en un excedente.
La pobreza, el hambre y demás males sociales son el resultado de prácticas socialmente injustas asociadas con el capitalismo. Según Marx, el crecimiento de la población no está entonces relacionado con la supuesta ignorancia o inferioridad moral de los pobres, sino que es una consecuencia del sistema económico capitalista. Marx señala que la actividad de los terratenientes, la proporción hombre-tierra alta y desfavorable, la incertidumbre con relación al sistema de tenencias de tierras, etc., son los factores responsables de la baja producción de alimentos en un país. Solo en los lugares donde la producción de alimentos no es adecuada, el crecimiento demográfico se torna un problema. Ahora les vamos a hablar sobre la población paleolítica y neolítica. La población paleolítica viene del significado piedra antigua, término creado por el arqueólogo John Lubbock en 1865, en contraposición al neolítico, edad moderna de la piedra. Es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca un 99% de la misma y se extiende desde hace unos 2.85 millones de años. Hasta hace unos 12.000 años constituye, junto con el Mesolítico y el Epipaleolítico, fases de transición, y el Neolítico, la llamada Edad de Piedra, denominada así porque la elaboración de utensilios líticos ha servido a los arqueólogos para caracterizarla en posición a la posterior edad de los metales. 3. La economía paleolítica se basaba en que era depredadora del tipo caza-recolección, y con ella cubrían sus necesidades básicas, las cuales eran comida, leña y materiales para sus herramientas, ropa o cabañas. La caza fue un poco importante al principio del Paleolítico, predominando la recolección y el carroñeo. A medida que el ser humano progresó física y tecnológicamente, la caza fue cobrando mayor importancia. La tecnología. En esencia, las técnicas de fabricación de utensilios no cambiaron demasiado a lo largo del Paleolítico, a pesar de la multitud de culturas que han llegado a diferenciarse. Lo que sí se produjo fue un proceso de perfeccionamiento más o menos constante en la obtención de la formación deseadas. Los útiles de piedra se fabricaron por medio de diversas técnicas de talla, entre las que destacaban la percusión. Se golpeaba el núcleo de una roca con un percutor de piedra. Entre ellas tenemos el canto tallado, el bifaz, el hendidor achelense. Podríamos distinguir las siguientes etapas en las tallas de piedra. Paleolítico inferior arcaico, en el que predominaba la llamada cultura de los cantos tallados o modo técnico, conocida también con los apelativos anglosajones de olduvayense o pebble culture. Los homínomos obtenían unos 10 centímetros de filo cortante de un kilogramo de roca. El achelense, asociado a los bifaces, y las similares culturas sin bifaces de Asia. Todas constituirían el modo técnico 2, mediante el cual se desarrollan unas técnicas de talla bifacial que permiten obtener hasta 40 centímetros de filo de un kilogramo de roca. Para ello deban entre 25 y 70 golpes. Durante el musteriense y otras culturas musterioides, modo técnico 3, correspondiente al denominado Paleolítico Medio, eran capaces de obtener hasta 2 metros de filo cortante de un kilogramo de roca, durante más de 70 golpes. 3. Los humanos moderados portadores de modo técnico 4, Paleolítico Superior, llegaron a sacar de un kilogramo de roca más de 26 metros de filo cortante, aunque tenían que dar más de 250 golpes. Esto se debió a que los humanos modernos tenían más uso de su razón. Sus creencias.
Hasta hace poco las primeras evidencias de los hominios habían desarrollado ciertas creencias religiosas y espirituales. Pertenecían al Paleolítico Medio. Los neandertales presentan un comportamiento funerario complejo, caracterizado por hechos como que se enterraban a sus muertos, les ofrecían ofrendas que eran artefactos líticos, flores o restos de animales, y en Los seres humanos hemos recorrido el mundo por cientos de miles de años gracias a nuestra fuerza, inteligencia y tecnología. Pero, ¿se han preguntado de dónde salió la tecnología? Para comenzar esta historia debemos viajar a unos 200.000 años en el pasado al periodo paleolítico, una época mejor conocida como la Edad de Piedra. Les presento a Luke y a Book, dos humanos que no tienen casi nada para cubrirse, tienen mucha hambre y están vagando en medio de la nada a la espera de encontrar algo que comer. Con algo de suerte puede que encuentren algo parecido a una fruta o algún animal muerto para la cena. Aunque claro, comer cualquiera de esas cosas los puede llevar a sobrevivir un día más o simplemente generarles una horrible intoxicación que los lleve a la muerte. En realidad nunca se sabe. Pero no se preocupen por ellos, tenemos una bodega llena de estos cavernícolas para continuar con nuestra historia. En esa época, predecir el clima o las estaciones era más una cuestión de suerte. Y claro, los fenómenos naturales solían ser casi siempre nuevas y aterradoras experiencias. Oh, sí. Ese incendio fue un gran momento en la historia de la humanidad, pues es probable que alguien se diera cuenta que un fuerte viento puede provocar que las ramas secas de los árboles hagan fricción con la suficiente fuerza para iniciar un fuego. No pasa muy seguido, pero créanme, a veces pasa. Y claro, aprender a apagarlo cuando se sale de control seguramente también fue un truco aprendido de la naturaleza. Los humanos no somos muy resistentes al frío, por lo que encontrar refugio por las noches es básico para sobrevivir. Aunque claro, eso no siempre es sencillo cuando la naturaleza no te regaló colmillos ni garras para defenderte. ¡Ouch! Intentémoslo otra vez, pero ahora con ayuda de un poco de fuego, para que nuestros amigos puedan alumbrar su camino y endurecer la madera. Ahora sí, regresemos a esa cueva. Y más o menos por eso ocurrió el nacimiento del palo y el pico de madera, por lo que por primera vez se podía tener un poco de defensa contra los animales salvajes. Eso, y que de paso nacieron los vestigios de ropa, si es que a eso le podemos llamar ropa. Muy bien, muy bien, muy bien. La primera ropa, sí, de piel de oso. Con algo de tiempo libre, seguramente nuestros amigos descubrieron que podían mejorar el palo si le amarraban una piedra, especialmente si era una filosa. Y es que es aquí donde nace uno de los primeros inventos del hombre, el hacha de mano. ¡El hacha de mano! Y ese invento ha evolucionado con nosotros prácticamente en todas las épocas y en todo el mundo. No importa la cultura, las guerras, la religión, los gobiernos o la modernidad. El hacha de mano nos ha acompañado por lo menos desde hace 100.000 años. Así que imaginen, con unas pocas herramientas, uno podía ir por ahí matando cosas para comer con más calma. Se podía descansar en un solo sitio por unos cuantos días sin preocuparse mucho por la comida, y hasta se podía dar el lujo de disfrutar un poco de tiempo de ocio. Y todo mundo sabe lo que pasa cuando los humanos tenemos mucho tiempo de ocio. Ok, eso y andar garabateando cosas por aquí y por allá. Con suerte y dejamos un poco de evidencia de que alguna vez quisimos decir algo, o simplemente sin querer marcamos la huella de que alguna vez existimos. Así que la próxima vez que se pregunten de dónde salió la tecnología,
Piensen en la mezcla de ese montón de conocimientos diferentes que desde siempre nos ayudan a crear cosas para tratar de dominar y comprender a la siempre omnipotente naturaleza. Nos vemos. Yo les voy a hablar sobre el Neolítico. Dice que el Neolítico o Edad de Piedra, nueva o pulida, es uno de los periodos en que se considera dividida la Edad de Piedra. ¿Por qué el Neolítico la población aumentó rápidamente? Dice, existen dos teorías que explican el aumento de población en el Neolítico. La tradicional afirma que la agricultura, la ganadería, la cerámica y la ciudad mejoran la alimentación y que las condiciones de vida en asentamientos permanentes con una organización social compleja hacen aumentar la población, el espacio necesario para conseguir alimentos y garantizar el aporte calórico durante todo el año se reduce, gracias a la agricultura y la cerámica. Al estar mejor alimentados, comenzarían a vivir más y la población aumentaría. La otra teoría es sostenida por geógrafos como Esther Boserup y afirma que la agricultura y la ganadería no mejoró la alimentación humana, sino que la empeoró, ya que aunque hubiese un mayor aporte calórico, la calidad de los alimentos disminuyó al reducirse su variedad. Además, la vida urbana, la aglomeración humana, haría aumentar el riesgo de contagio de las enfermedades infecciosas, con lo que aumentaría la mortalidad. Sin embargo, el sedentarismo permitiría reducir el intervalo intergenésico. Las mujeres podrán tener más hijos a lo largo de su vida fértil. La fecundidad aumentaría y con ella la población. Será precisamente el aumento de población lo que obligará a hacer los descubrimientos que identifican al Neolítico. La población neolítica realizaba pinturas rupestres, esculturas y cerámica. Los hielos se van retirando y la vegetación empieza a invadir las regiones liberadas. Los grandes animales abandonan los valles. ¿No podrías echar eso en otra parte? Ah, dichosa limpieza. Acaba de nacer la agricultura. Venid a ver esto. Los métodos se modernizan. Así empezó la agricultura motorizada.
Los siglos pasan, el Mesolítico cede su lugar al Neolítico, la edad de la piedra pulimentada. Los nómadas nos roban las cosechas. Si los mismos se acordarán. Todo empieza a acercarse y las casas aumentan y se agrupan.